Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Hemos orado por Colombia. Hemos orado por las naciones de la tierra. Pedimos al Señor misericordia. Oramos todos los días para que el Señor traiga un despertar espiritual en el mundo y un despertar espiritual en la iglesia cristiana. Acércate a Dios, Dios te levantará. Solamente con Él serás levantado y el Señor hará la obra en tu vida. Dios les bendiga a los que se han unido en este momento, en este espacio. Tenemos 48 vistas. Saludo a Anaís Ochoa Zúñiga. Dios te bendiga. Hágamelo saber con un comentario quién está viendo, un comentario. Salude al pueblo que está viendo a través de ese comentario. Joana Garzón, si usted siente el poder de Dios, escriba algo, diga gracias Señor, gloria a Dios. Dios les bendiga. Y ahora vamos a compartir la palabra. Y me gustaría que usted compartiera este enlace en su perfil de Facebook, que lo comparta. Más adelante editaré este video para enviarlo por YouTube, por el canal de YouTube, para que solamente quede el mensaje. Y ahora en este momento vamos a compartir el mensaje que Dios ha preparado para este momento que me ha dado el Señor. El Señor me ha dado un mensaje para el tiempo del fin, el tiempo que estamos viviendo. Yo quiero compartirle que hace 2 años, tengo que compartirlo varias veces porque de pronto usted no me ha escuchado, lo que yo recibí del Señor hace 2 años a través de sueños. He tenido muchos sueños desde hace más de 8 años, 9 años. Hace 8 años el Señor me habló, había dificultades en el mundo y el Señor me habló, yo vengo pronto. Esa fue la primera vez que yo recibí un sueño donde Él me decía, yo vengo pronto, me dijo así. Y me mostraba mucha gente, me mostraba unos familiares y yo le decía, Señor, ¿y estos familiares qué va a pasar con ellos? Porque yo no podía llegar a predicarles a ellos. Y el Señor me dijo, no te preocupes, ellos ya tienen quien les predique. Así me dio el Señor paz. Eso fue hace 8 años. Hablamos del año 2012. Pero en el año 2018, el Señor me dio un sueño, me dio varios sueños. Y un sueño, estábamos en un salón, ambos estaban sentados y Él estaba al frente mío, el Señor. Yo no le veía su rostro. Yo no le veía su rostro, pero el Señor me hablaba y me decía, Yair, me decía por mi nombre. Y me decía, Yair, el anticristo está pronto a manifestarse. Y me dijo, yo vengo pronto, predica esta palabra. Y cuando me decía predica esta palabra, Él me hablaba de predicarle a través de los medios como los que estamos teniendo hoy. Del 2018 estamos en el año 2020. Y hace algunos meses, desde el año pasado, empecé a predicar estos mensajes acerca del tiempo del fin. He estado predicando, he estado en la profecía bíblica, en la profecía de los últimos tiempos. Y por eso estoy compartiendo el mensaje. Y tuve otro sueño también, 6 meses después, donde yo estaba en un lugar y el Señor me hablaba, pero ahora desde el cielo. Y me decía, Yair, yo ya voy, me dijo así. Y yo quedaba asustadísimo. En el momento que Él me hablaba, me decía, Yair, ya voy. Y entonces yo quedaba así y me iba hasta la casa paterna, la casa de mis padres, caminando. Tanto así que en el sueño tenía unos tenis que tengo ahora, actualmente. Y yo iba a la casa de mis padres y llegaba allá y todos estaban reunidos, mis hermanos, reunidos con una Biblia en oración. Y yo les decía, el Señor acabó de hablarme y me dijo que ya venía. Cuando yo decía esa palabra de que el Señor ya venía, yo caía de rodillas y me ponía a llorar postrado ante la presencia de Dios. Y ahí me desperté. Ese sueño, ese escrito está en el Facebook en el día que pasó. Un día les voy a mostrar, voy a buscar, porque yo me levanté como a las 4:30 de la mañana y lo escribí. Acabé de soñar y que el Señor me decía, ya viene, que ya venía. Nadie sabe cuándo va a venir. Él me decía, ya voy, porque me está alertando.
y porque a través de ese llamado está alertando al pueblo, está alertando a la iglesia, está alertando a todos los cristianos y está alertando al mundo que Él ya viene. Eso lo recibí en el año 2019. 6 meses después, de septiembre del 2018, pasó eso. Son sueños de revelación. Daniel tuvo sueños y visiones del tiempo del fin. Dios le da sueños y visiones a personas por gracia, no porque yo sea mejor que otros, sino por misericordia, porque el Señor nos llama a compartir un mensaje, a predicar un mensaje. Saludo a los que se han unido. Antonina Moreno, Dios la bendiga. Al pastor Mario Ángel Loredo, Dios te bendiga. Saludo a mi prima Esmeralda Bondano, Dios te bendiga, prima, qué bueno que estés acá. Estamos hablando de este tema acerca del tiempo del fin. Tuve esas dos experiencias donde el Señor me decía, yo ya voy, y donde en el sueño de septiembre del 2018 me dijo, el anticristo está pronto a manifestarse, yo vengo pronto. Y todo se está dando para que eso suceda, hermano, con los gobiernos mundiales y con el nuevo orden mundial, que usted tiene que investigar. Investiga acerca del nuevo orden mundial. Pero vamos a compartir un mensaje de las profecías bíblicas. Y este mensaje se llama El tiempo del fin y cuándo Israel será salvo. ¿Cuándo Israel será salvo? Hay una cita en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió muchas revelaciones acerca del tiempo, de todos los tiempos, y acerca del anticristo y el tiempo del fin. Y él habla en su carta a los Romanos capítulo 11, versículo 25 al 36, acerca de Israel cuando sea salvo. Yo quiero hacerles entender que el pueblo de Israel es el pueblo que Dios escogió en la antigüedad. Dios llamó a Abraham y le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré sobre todas las cosas. Y le dice, y en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Y la simiente es Cristo Jesús. Entonces en Abraham hace un llamado donde le dice, haré una nación grande a través de tu vida. Abraham es de los antiguos, 4000 años atrás, y con estos 2000 años son como 6000 años atrás que estuvo Abraham. Y Abraham fue llamado por el Señor, y su nieto, hijo de Isaac, Jacob, que después del encuentro con Dios se le cambió su nombre de Jacob a Israel, y ahí inició una nación, el pueblo de Israel, y 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Y esa nación fue escogida por Dios. Y Moisés vino y Dios le reveló a Moisés que Dios había escogido esa nación, no porque fuera grande ni porque fuera especial, sino porque era débil y pequeña. Lo dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Entonces Dios escogió una nación y les dijo, les daré esta tierra. Le dijo a Josué, conquisten la tierra. ¿Cuál tierra era? La tierra de Canaán, la tierra del mar Mediterráneo hacia el oriente. Esa tierra le pertenece a Israel. Toda esa tierra Dios se la entregó. Donde está ubicado el pueblo de Israel ahora, pero le falta mucho espacio todavía, mucho terreno que todavía no tiene. Israel fue nación en el año 1948, nuevamente, porque no tenía tierra. Y hoy también es una parte de la profecía bíblica. Entonces Israel fue el primer pueblo escogido por Dios. Y de ahí vino Jesús. Jesús era israelita. Jesús era judío, de la tribu de Judá. Y por Jesús hay salvación para el mundo. Cuando le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. La simiente es Cristo.
y somos benditas las naciones de la tierra por el Salvador del mundo, llamado Jesucristo. Entonces lo primero es que Israel es el pueblo al Oriente Medio escogido por Dios, y ellos tienen unas promesas. Algunas profecías del tiempo del fin son para la iglesia y otras profecías son para Israel. Pero déjeme decirle algo: la mayoría de profecías que están escritas en la Biblia son para Israel. Son para Israel, no para la iglesia. La iglesia recibe por fe las bendiciones de Dios, las bendiciones de Abraham, las bendiciones del pueblo de Dios. Todas las bendiciones son para la iglesia, pero las profecías que tienen cumplimiento son para el pueblo de Israel. Cuando Dios se le revela a Daniel, es profecía para el pueblo de Israel. Él está orando por el pueblo de Israel. Las profecías que recibieron los profetas eran para el pueblo de Israel. Lo que pasa es que hubo salvación para las naciones, para las naciones de la tierra, a través de Cristo y a través de la predicación de la palabra. Recuerde que Pedro fue llamado en su ministerio para bendecir a los israelitas, a los judíos. Pero el apóstol Pablo fue llamado para bendecir a los pueblos gentiles. El pueblo gentil es el pueblo que no pertenece a Israel. Y por eso Pablo predicó en muchas naciones, hizo viajes misioneros, 4 viajes misioneros, y predicó el evangelio y llegó a muchas naciones para que las naciones fueran salvas. Y es ahí, en ese contexto, que él habla en Romanos. Hay un pueblo que se llama Israel y hay un pueblo que se llama la iglesia. Y habla de que ellos se van a unir en el tiempo final. Se van a unir como un solo pueblo. Como un solo pueblo. Pero hay profecías para el pueblo de Israel y profecías para la iglesia. La mayoría de profecías son para el pueblo de Israel. Y voy a leerles Romanos capítulo 11, versículo 25. Hay mucha lectura hoy, hermano. Prepare su Biblia para entender este mensaje, esta profecía, cuando Israel será salvo. Y no hablamos de la iglesia. Es que muchos dicen: yo soy israelita por ser cristiano. Le pasa mucho a los que se han convertido al mesianismo, que dicen que son judíos porque pertenecen a una iglesia mesiánica. Ellos no son judíos, ellos son gentiles. Ellos no son judíos. Algunos serán judíos porque tienen sangre judía y nacieron en Israel, pero los que no son judíos son gentiles, creyentes en Jesucristo el Mesías, el Salvador. Y esta palabra dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Le habla a la iglesia cristiana, que no seamos arrogantes. En cuanto a vosotros mismos, el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud en los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud en los gentiles. El endurecimiento de Israel, hasta que venga la plenitud. Mire el misterio que dice Pablo. Dice: endurecimiento en Israel, porque no conocieron a Jesús. Recuerde que los judíos mataron a Jesús. Y hasta el día de hoy ellos no creen en Jesús como el Salvador. O sea que en ellos hay endurecimiento de corazón. Y dice que el endurecimiento acabará, el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa eso? Hasta que haya entrado la plenitud de la gracia en los gentiles. Hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. La plenitud en los gentiles. Cuando los gentiles reciban la gracia de Dios, ahí, hermano, se acabará el endurecimiento. Por eso hay que entender todo este pasaje, hermano, y todo como viene, las profecías y el cumplimiento en cada momento y en cada tiempo. En cada momento y en cada tiempo se están cumpliendo las profecías bíblicas. Entonces vino el endurecimiento
Dice la palabra en Juan capítulo 1, a lo suyo vino, dice el Señor, hablando del Señor Juan, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. O sea, los israelitas no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino de Dios. Entonces ellos no le conocieron. Los judíos esperaban un Mesías, un rey como David, un gobernante que los sacara del dolor de los imperios, de todos los imperios que han habido en la tierra para ese tiempo, del imperio babilónico que destruyó el templo, Nabucodonosor, del imperio medo-persa, del imperio griego y en esta época el imperio romano. Entonces los judíos querían un libertador como David. Ellos no entendieron el mensaje de Cristo y la salvación espiritual que daba Cristo. A todos los que le recibimos, a todos los que le creemos, a todo aquel que en él cree tiene vida eterna. A los que lo recibimos como el Señor y Salvador tenemos vida eterna. Ellos no creyeron en él. Por eso vino endurecimiento. De una parte, sigamos leyendo versículo 25, de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26, luego todo Israel será salvo. Mire, ¿cuándo Israel será salvo? Cuando esto pase, que venga la plenitud de la gracia sobre las naciones de la tierra, Cuando venga la plenitud de la gracia sobre las naciones de la tierra, vendrá el arrebatamiento de Apocalipsis capítulo 7. Y ahí vendrá todo lo que tiene que pasar para que Israel sea salvo. Después del arrebatamiento vienen 7 años sobre el mundo. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Y ahí es donde Israel será salvo. Dice acá la palabra. Luego todo Israel será salvo. ¿Por qué? ¿Qué sigue diciendo ahí? Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados. O sea, ese es un pueblo amado. Todavía es amado por Dios. Es el pueblo, Israel es el pueblo más odiado de la historia de la humanidad. Es el pueblo más odiado. El pueblo odiado por Faraón en el tiempo de Moisés. El pueblo más odiado por Amán. El pueblo más odiado por Hitler en el siglo pasado. El exterminio de los judíos. El pueblo que va a ser más odiado por el anticristo en el último tiempo, en el fin de los tiempos. Y hermano, la gente, las naciones van a odiar a Israel. Lo van a odiar, se lo digo. ¿Y por qué lo van a odiar? Por un grupo que son los sionistas, hermano, en el mundo. Este grupo va a ser odiar a Israel. Este grupo es de judíos multimillonarios, banqueros multimillonarios que son judíos. Pero estos son satánicos, luciferinos. Y ellos son los que proclamaron el Estado de Israel en 1948. Ellos son los que apoyan a Israel en este tiempo. Y por eso Israel será odiado por las naciones. Y ellos tienen todo el dinero del mundo para que Israel tenga el templo, el último templo, donde se va a sentar el anticristo. Ellos tienen todos los recursos, todo el dinero y van a apoyar a Israel porque de ellos mismos saldrá el anticristo. De ellos mismos, de este grupo sionista. Es un grupo, es una manifestación de ellos. Son personas, es una élite los que proclaman el nuevo orden mundial. Ellos son los que dicen que haya un nuevo orden mundial.
Y por eso estamos cerca a las puertas. Usted sabe que el templo lo están edificando. Usted sabe que hay un grupo de los 71 que se llama el Sanedrín judío, que ya están listos para organizar lo del templo. Usted sabe que están buscando todas las cosas para organizar el templo ya, que esa obra se está haciendo en este tiempo. Por eso son señales del tiempo del fin. Israel será odiado por las naciones, lo dice la palabra. Y ahora vamos a leer varias citas acerca de este tema. Israel será salvo cuando venga el Señor como el libertador. Este movimiento sionista es el que va a hacer que todos odien a Israel. Entonces el pueblo de Dios, hablando de Israel, que es un pueblo amado, lo dice Pablo, acabamos de leer que era un pueblo amado. Dice acá, versículo 27, Romanos 11, dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos del evangelio por causa de vosotros, o sea, de la iglesia cristiana. Pero en cuanto a la elección, son amados, porque fueron elegidos por causa de sus padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes. ¿A qué? Al evangelio. Al evangelio. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Misericordia. O sea que en el último tiempo ellos alcanzarán misericordia. Ellos no entendieron la salvación por medio de Jesucristo, una salvación espiritual. Ellos quieren un Mesías, un ungido para gobernar en este tiempo. ¿Hay israelitas salvos? ¿Hay judíos salvos? Sí, claro. Los 12 discípulos del Señor fueron salvos. El apóstol Pablo fue salvo y en el tiempo de ellos se predicó el mensaje de Jerusalén y muchos de ellos fueron salvos, pero la mayoría no. La mayoría no fueron salvos. Y en todos los tiempos, desde esa época hasta nuestros días, hay judíos que han creído en el evangelio, que han creído en el Mesías, en Jesús de Nazaret, y son salvos. Pero no es la mayoría. Entonces, ¿cuándo Israel será salvo? ¿Cuándo? Vamos a mirar a través de la Biblia los que van a ser salvos. Lo primero lo leímos ayer en Apocalipsis 7, acerca de los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. Usted lee el libro del Apocalipsis capítulo 7. Dice la palabra así en el versículo 1. Dice Juan: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes. ¿A quiénes, hermano? A los siervos de nuestro Dios. Dice acá Juan, versículo 4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Para el último tiempo van a haber 144,000 sellados de Israel, escogidos de Dios. Más adelante,
En el Apocalipsis dice que ellos no se contaminaron con mujeres, que son vírgenes, que son santos, que son gente pura. Y fueron 144,000, aquí los dice, 12,000 de cada tribu, dice acá, versículo 5, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados de la tribu de Israel. 12,000 sellados de cada tribu, 144,000 para este tiempo. Bienaventurados son esos 144,000. Bienaventurados son, Dios los escogió para el tiempo del fin. Y más adelante dice el rapto de la iglesia, la multitud vestida de ropas blancas que estaban en el cielo. Son arrebatados con estos 144,000 sellados. Para este tiempo hay 144,000 sellados que van al cielo. Más adelante en el libro de Apocalipsis, como les dije yo, ellos siguen al Cordero, dice la palabra. Ellos están con el Cordero en todo lugar, pero el Cordero no ha venido por segunda vez. O sea que están en otra dimensión, caminando, andando con el Cordero, para entender esta palabra bien. Entonces aquí los primeros salvos del tiempo del fin, tanto los 144,000 israelitas como la iglesia, la multitud que nadie podía contar. Apocalipsis capítulo 7. Entonces, ¿cuándo Israel será salvo, hermano? ¿Cuándo Israel será salvo? La Biblia lo dice, ¿cuándo Israel será salvo? Y lo dice cuando Jesús venga por segunda vez, al final de los tiempos, después de que la iglesia sea arrebatada, después de los juicios, después del reinado del anticristo, del gobierno mundial, del nuevo orden mundial, de la marca de la bestia, de todo esto, vendrá Jesús, el Salvador. Apocalipsis capítulo 19, Mateo 24, Zacarías capítulo 14. Vamos a leer esas. ¿Qué va a pasar con el mundo? Antes serán engañados. ¿Qué pasará con el mundo y qué pasará con Israel? Israel será engañado. Será engañado por el anticristo. Él será como su Salvador. Hará un pacto de paz que a la mitad de la semana, según el libro de Daniel, lo derribará. Primero hará un pacto de paz en Medio Oriente. Será usado para hacer un pacto de paz en Medio Oriente. Y a la mitad de la semana, los 3 años y medio, Él lo anulará. Porque ahí donde Él se hará pasar por Dios. Primero no, a los 3 años y medio, Él se engrandecerá sobre cualquier cosa, dice Daniel. Y se proclamará Dios, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Entonces Israel será engañado. Será engañado por este anticristo, por este líder mundial, que se le dio poder y autoridad para ese tiempo, para hacer señales, aún para hacer descender fuego del cielo. Este anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso lo dice Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice el capítulo 2, manifestación del hombre de pecado. Dice acá la palabra, hablando el apóstol Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ahora más cerca que en este tiempo. Dice el versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera,
pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, el Señor no vendrá cuando venga la apostasía. Y en este tiempo hay mucha apostasía en la iglesia. Gente que se ha alejado de la fe. Gente que ha renunciado a la fe. Gente que un día creyó en Cristo y ahora abandonó su fe. Gente que duda. Gente que se quiere ir al mundo, al paganismo, al pecado. Eso es apostasía. Por los tropiezos, por cualquier situación. Yo le digo a mi hermano, así pase todo lo que pase, hermano, tu fe debe estar puesta en Cristo. Y amar a Cristo. Y seguir a Cristo. Y dice, vendrá la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí lo que dice es que algo lo detiene, la iglesia lo detiene. Cuando la iglesia sea arrebatada, Él se manifestará. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, en su segunda venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces este pasaje habla del anticristo y de la venida del Señor. Del anticristo se manifestará después de todo lo que está pasando, después de la apostasía y después de algo que lo detiene, que es la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo se manifestará como ese gran líder mundial que engañará a las naciones de la tierra y que engañará a Israel, porque se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces lo primero, antes de la venida del Señor, para el pueblo de Israel, es que será el pueblo de Israel engañado por el anticristo. Por el anticristo. Lo segundo que sucederá es que habrá un despertar espiritual en Israel. Habrá gente que se despertará en Israel. Habrá un derramamiento del Espíritu Santo en Israel. Y para esto necesitamos leer Biblia, hermano, para entender estas profecías. ¿Por qué habrá un despertar para el último tiempo? Dice el libro de Daniel, en el capítulo 11, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 11, busquemos Daniel capítulo 11, habrá un despertar en Israel. Y eso lo dice el libro de Daniel acá. Ya vamos a llegar, después de Ezequiel, Daniel capítulo 11. El capítulo 11 habla del anticristo. El capítulo 11 habla de lo que estamos hablando, del tema que estamos hablando, del anticristo. Y en el capítulo 11 habrá un despertar, dice aquí la palabra, en el versículo 32 del capítulo 11 de Daniel, dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Hablando del anticristo, todo ese tema es del anticristo. Y dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea que se levantará el pueblo de Israel al ver este engaño. Al principio serán engañados, pero después habrá un despertar en ellos. Dios traerá un despertar.
Y dice el versículo 33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo los perseguirán. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Alguien les va a ayudar, Dios colocará su mano. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo. Y ahí sigue hablando del anticristo. Pero no vamos a leer más del anticristo. Después vamos a utilizar un tema para exponer todo lo que son las características del anticristo. Pero estamos hablando de que Israel tendrá un despertar. Aquí hay un despertar. El libro de Zacarías. Vaya al libro de Zacarías allá adelante. Capítulo 12. Habla de la liberación futura de Israel, de Jerusalén. Son profecías del tiempo final. Estas son profecías del tiempo final. Y en el capítulo 12, mire lo que dice. Profecía de la palabra. Mire, una profecía para Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra, ¿qué dice ahí la palabra? Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Porque Israel será odiado en el tiempo del fin. Por el anticristo, por este grupo sionista, por todos estos banqueros que van a hacer que odien a Israel, porque Satanás odia al pueblo de Dios, odia a Israel y odia a la iglesia, Satanás. Y por eso levantó a este grupo satanista para crear todo lo que están creando en este tiempo y para destruir la tierra. Dice una palabra en Apocalipsis 11:18 que el Señor vendrá con toda su ira para destruir a los que destruyen la tierra. ¿Y quiénes destruyen la tierra? Todas estas élites, gobernantes malos que han destruido al ser humano desde la antigüedad. Y el Señor colocará su mano en el tiempo del fin y los destruirá. Y vamos a ver ese mensaje más adelante. Cuando Israel sea salvo, viene el Señor y destruye al anticristo y destruye al gobierno mundial y destruye a la bestia y destruye al falso profeta. Eso lo dice acá la palabra de Zacarías y en el libro del Apocalipsis, hermano, y el libro de Daniel también. Entonces acá dice la palabra que todas las naciones se juntarán contra ella odiándola. Pero dice el versículo 4, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera, o sea, a las naciones que vienen contra Jerusalén. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el Señor de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir, mire lo que dice el Señor, yo en aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esa es la segunda venida del Señor. Ya lo veremos más adelante. Y dice la palabra: y derramaré sobre la casa de David, o sea, sobre Israel, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron,
y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Me quebranta la palabra, hermano. Me quebranta su palabra, su espíritu. En aquel día el Señor derramará su espíritu sobre Israel, y ahí serán despertados, mis amados hermanos, el pueblo de Israel. Y sigamos leyendo. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Capítulo 13. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre del Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Cuando venga el Señor, Israel le dirá: ¿qué heridas son estas en tus manos? Ahí lo reconocerán como el Salvador y el Mesías. Ahí lo reconocerán, le dirán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él le responderá: en casa de mis amigos, aquí mismo en Jerusalén, que mata a los profetas, ahí fui muerto por causa de todos ustedes y del mundo. Y reconocerán al Mesías, al Salvador. Entonces, lo segundo, habrá un despertar, mi amado hermano. Habrá un despertar en Israel. Israel será rodeado de ejércitos. Ya lo vimos acá, el tercer punto. Todas las naciones vendrán a combatir en Jerusalén. Lo dice aquí Zacarías capítulo 12 y lo dice Lucas capítulo 21. El Señor dice: cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, será tiempo de dolor. Es cuando dice Mateo 24 que huyan a los montes. Ay de las que estén encintas. Serán días de gran retribución sobre este pueblo. Ahí lo podemos leer en Lucas capítulo 21, hermano. Leo Lucas capítulo 21, que dice la palabra. En el versículo 20, Lucas 21, 20 dice: pero cuando viereis, dice el Señor Jesús, en las señales antes del fin, de Lucas capítulo 21 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Israel será rodeado de ejércitos antes de Cristo, antes de la venida, la segunda venida de Cristo. Y dice acá: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Odiarán a este pueblo. No lo odies, hermano, al pueblo de Israel. Yo le digo a todo cristiano: amen al pueblo de Israel, oren por Israel. No lo odien, aunque esa élite lo haga odiar a Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Israel será salvo cuando venga el Señor, pero todo esto pasará antes de que el Señor venga.
Pero ahí va a venir el Señor. Después de esto viene Cristo. ¿Cuándo Israel será todo salvo? En su venida, hermano. Aquí lo relata Lucas. Sigamos leyendo Lucas ahí, capítulo 21, versículo 25 en adelante. Dice acá: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La segunda venida de Cristo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La segunda venida. En la segunda venida, Israel, en la segunda venida de Cristo, Israel será salvo. Mateo 24. Miren lo que encontramos en Mateo 24. Ya estamos terminando, hermano. Ya vamos a terminar. Hoy nos alargamos en este devocional. Son las 7:20. Porque esta palabra es extensa, hermano. Esta palabra es extensa. Mateo 24, versículo 29. Esta es la segunda venida del Señor. Es cuando Israel es salvo completamente. Toda Israel. En el tiempo del anticristo, en el tiempo del gobierno mundial que va a haber, liderado por el anticristo. Dice el versículo 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, su segunda venida. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él viene en las nubes por segunda vez. Y acá más adelante da una revelación. Y dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. La gente ha confundido estos escogidos con la iglesia. Pero la iglesia ya ha sido arrebatada. Versículo 31, estos escogidos son los escogidos de Israel. Todo Israel que va a ser salvo en aquel día, en la segunda venida del Señor. Ahí en esa segunda venida, Él toma a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Recuerde que en la segunda venida, el Señor viene con sus ángeles y con su iglesia a reinar por 1000 años. Entonces Israel será salvo según Mateo 24 y Apocalipsis 19. Vamos a mirar Apocalipsis 19, que es la segunda venida del Señor. Apocalipsis 19, versículo 11. Dice aquí la palabra: entonces vi el cielo abierto, habla Juan, y aquí un caballo blanco. Este no es el caballo blanco del capítulo 6, sino el caballo blanco de Jesús. Y dice: cuando vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Jesús, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, Jesús de Nazaret. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, los ángeles y la iglesia. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. ¿Qué más dice, hermano? ¿Qué más dice ahí en su Biblia? Dice ahí, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Ellos siempre han sido anticristos, en contra de Cristo. Y ahí están rodeando a Jerusalén. Y ahí está el anticristo, la bestia. Y están todos los ejércitos y los reyes de la tierra. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, de sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta es la segunda venida del Señor y la muerte de todos los que vinieron en contra de Jerusalén y en contra de Jesús de Nazaret y en contra de toda su obra. Y dice la palabra que el ángel convocó a las aves. Esa profecía está en Ezequiel. ¿Sabe cuánto duran las aves en comerse todo lo que va a pasar ahí? Los muertos que habla acá la Biblia. 7 meses, dice el libro de Ezequiel. En 7 meses pueden comerse todos estos seres humanos que fueron en contra de Dios y en contra de su Cristo. Y esto es lo que va a pasar al final. Israel será salvo acá. Sigue el capítulo 20 y viene el milenio. El milenio, hermano. El milenio con Cristo. Por eso ser cristiano es lo mejor que a usted le puede pasar. Ser cristiano es ser hijo de Dios y recibir todas las promesas de Dios y recibir el milenio y ser arrebatado. Y ser arrebatado la iglesia, cada cristiano y el pueblo de Israel al final, con la persecución del anticristo y con todo, el Señor vendrá y salvará a su pueblo Israel en su segunda venida. Ya no estaremos nosotros en la tierra, vendremos con el Señor, con sus ejércitos, aquí a la tierra, por 1000 años. Y podemos leer capítulo 20. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Mire lo que dice la palabra. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. El reinado de Cristo 1000 años aquí en la tierra, hermano. Nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, versículo 7. Versículos 6 y 7. Se los voy a leer. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A la iglesia, a cada creyente le dio ese regalo, hermano. A usted como creyente le dio el regalo de ser rey y sacerdote para Dios. Qué cosa maravillosa, qué cosa tan buena que usted ha recibido por ser creyente,
porque Dios lo miró, porque Dios le llegó con el evangelio, porque Dios lo salvó por su gracia, por su misericordia, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración en el Espíritu Santo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Todo esto se repite en los profetas. ¿Quién habla más de la segunda venida de Cristo? Lo habla Daniel en el capítulo 7. Lo habla Zacarías. Zacarías 14, vamos a terminar con Zacarías porque el tiempo se ha ido. Y termino con este pasaje y oramos, hermano. Zacarías 14, la segunda venida del Señor, cuando salva a su pueblo de Israel, no a la iglesia. La iglesia ya está con Él. Entienda eso. La iglesia ya está con Él. Cuando Él venga en su segunda venida, salvará a Israel. Salvará a Israel, no a la iglesia. La iglesia ya ha sido salvada, arrebatada al cielo. En su segunda venida salva a su pueblo Israel, a su otro pueblo, sus escogidos, que escogió desde el tiempo de Abraham, como lo hemos hablado. Capítulo 14 de Zacarías. Vamos a leer. He aquí, el día de Jehová viene, dice Zacarías, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Vuelve y repite Zacarías que va a convocar a todas las naciones para derrotar a Jerusalén. Aquí está nuevamente. Y dice, y la ciudad será tomada. Lucas capítulo 21, acabamos de leerlo. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Lo que dice el Señor Jesús en Lucas. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. La segunda venida del Señor. Versículo 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Dónde, hermano? Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, la segunda venida del Señor, mi Dios. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Apocalipsis 19, hermano. Vendrá el Señor Jesucristo, y acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Segunda venida del Señor. Segunda venida del Señor. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, Jesús de Nazaret, por segunda vez viniendo. Porque Él es el Señor, Él es Dios. Él es Dios, Jesús es Dios. Y aquí está hablando el profeta de la venida de Cristo, su segunda venida. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Anel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén.
o sea, contra la bestia, el anticristo, los reyes de la tierra que vinieron en contra de Jerusalén cuando iba a venir el Mesías. Esta será la plaga contra el anticristo y los reyes de la tierra. Y dice acá: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y acá el versículo 16 en adelante es el milenio, hermano. El milenio con Cristo. Acá ya vimos que vino Cristo por segunda vez, que partió el monte de los olivos en dos, y que Él será rey sobre toda la tierra. Y acá dice el milenio, versículo 16, para terminar con este pasaje: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Amén, hermano. Amén. Este es el milenio. Todo esto pasará en la tierra, en este final de los tiempos. Todo esto pasará. Todo esto pasará. Entonces, hermano, espero que le haya bendecido la palabra. Hoy leímos bastante escritura, pero es para entender el tiempo, los temas que estamos tratando acerca del tiempo del fin. Para recordar, Israel será salvo en el tiempo de la segunda venida del Señor. Pasarán todos estos acontecimientos. El anticristo se manifestará, los engañará. El pueblo de Israel tendrá un despertar. Israel será rodeado de ejércitos, lo leímos. Y por último, Jesús vendrá por segunda vez y destruirá a la bestia, al falso profeta, a los reyes de la tierra que vinieron en contra de Jerusalén. Ahí será la plaga que acabamos de leer de Zacarías, que su piel se deshacerá, sus ojos quedarán sin ojos, quedarán como un cuerpo, una calavera. Un cadáver quedarán ellos para el fin de los tiempos. Esa es la plaga para los malos, para los que estuvieron en contra de Dios para ese tiempo. Mas nosotros, los creyentes, hermano, cielos nuevos, tierra nueva. Para nosotros los creyentes, un milenio con Cristo. Para nosotros los creyentes seremos arrebatados, aquellos que permanecimos, aquellos que le amamos, aquellos que estamos ahí con Él en todo tiempo. Sea bueno, sea malo, soportamos las pruebas, soportamos las persecuciones, soportamos los ataques, soportamos las luchas, soportamos los ataques del enemigo, soportamos los ataques de falsos hermanos, soportamos toda la falsa espiritualidad que hay en el mundo, la apostasía de la iglesia, la soportamos, seguimos adelante creyendo en el Señor Jesucristo. Oramos al Señor por esta palabra. Coloque su comentario acerca de esta palabra. Quiero que usted